Ya no queremos playas abarrotadas ni safaris excesivamente organizados. Y mucho menos estaciones de esquí repletas de gente, por no hablar de las colas interminables en los museos. Hoy la tendencia es comprometerse con el medio ambiente, con los niños, con los que más lo necesitan. Algunas agencias han olido este jugoso mercado de la generosidad y ofrecen todo un catálogo de emocionantes misiones de voluntariado, pero de pago. La combinación de turismo y voluntariado se conoce con el nombre de volunturismo, un fenómeno con consecuencias de gran alcance. Hace 3 años, Jan probó la experiencia del voluntariado. Siempre quise dedicar parte de mi tiempo a algo relacionado con el buceo, porque mi abuelo es pescador en Portugal y me interesaba descubrir lo que se escondía bajo el agua. Este proyecto surgió como parte de mi trabajo de fin de ciclo. Quería relacionar el buceo y el medio ambiente. Conocí una ONG de Fiji y encontré este proyecto allí para la preservación y conservación de los tiburones. Pero en el momento de la decisión tiene 17 años y marcharse tan lejos requiere, para empezar, tranquilizar a sus padres. No es sencillo contar a tus padres que te quieres marchar a la otra punta del mundo para zambullirte con tiburones toros sin jaula de por medio. Jan quiere hacer su sueño realidad en el archipiélago de las Islas Fiji, en mitad del Océano Pacífico. Buscando por internet se topa con Projects Abroad, una agencia de voluntariado en el extranjero que propone una misión que encaja exactamente con su proyecto. Projects Abroad ha sido para mí como una agencia porque ellos me han organizado el alojamiento y la logística. Se han encargado de esa parte. La misión consiste en que los voluntarios se zambullen todos los días para recoger datos científicos en el marco de un proyecto supervisado por el gobierno de Fiji. Cuando llegamos nos dieron formación. Estuvimos 2 semanas con formación. Al final de ese periodo consigues un certificado sin el cual no podrías recoger datos y los datos no se podrían utilizar con fines científicos. Siempre teníamos a biólogos cerca y esos biólogos, que también buceaban con nosotros, eran quienes aprobaban los datos que recogíamos. Nunca había buceado en el Pacífico y nunca había visto un tiburón. Estaba acostumbrado al lago y a las inmersiones de proximidad, y es verdad que tuve la impresión de estar en un acuario. Pensé, es increíble, hay muchos peces, mucha diversidad, nada que ver con el lago Le Mans en Ginebra. A Jan le encantó la experiencia. Desde entonces ha buceado en otros países e incluso ha grabado un cortometraje, y todo sin pasar por ninguna agencia. Cualquier joven que quiera hacer lo mismo que yo, primero que se informe sobre el proyecto y luego, dependiendo de qué se trate, que busque una agencia para que se encargue de la parte práctica y logística. Projects Abroad es una de las miles de agencias de todo el mundo que ofrece misiones de volunturismo en el extranjero. Lo primero que llama la atención es que han hecho un gran esfuerzo de marketing. En cuestión de pocos clics, el cliente puede encontrar fácilmente cientos de ofertas apasionantes muy bien presentadas que convencerían a cualquiera. Theo escogió Botsuana en 2017 para su trabajo de fin de curso. Sus calificaciones le permitieron trabajar al aire libre. Se comprometió con un trabajo voluntario de 3 meses. Era la primera vez que viajaba a África. Fue un sueño estar en contacto con la naturaleza y descubrir nuevas realidades. Creo que todos tenemos una imagen de África paradisíaca, con la naturaleza y los animales. Así que, en ese sentido, resultó una experiencia maravillosa. En el momento del viaje, Theo, al igual que Jan, tenía 17 años. Él también buscó soluciones por internet y no se lo pensó 2 veces cuando encontró esta misión de Projects Abroad. El objetivo era hacer un inventario de los animales salvajes de una reserva y ayudar a su conservación.
En Botsuana habrás visto muchas gacelas. Sí, había muchas. Sí, sí. ¿Estaba esa en concreto? No recuerdo bien si estaba esa. No sabría decirte. Viendo los cuernos, creo que no sabría reconocerla. Pero el objetivo era llevar a cabo una observación científica. Sí, sí. Y eso viene a demostrar lo que yo viví allí. Una falta clara de formación. Es fácil de comprobar. No nos formaron en identificación científica, así que ahora soy incapaz de reconocer gacelas. Theo y Jan eligieron Project Sabrot, una empresa con sede en Brighton. La empresa se presenta como la líder del voluntariado. Su director, Greg Thompson, también fue voluntario antes de ascender en el escalafón de la empresa, que en sus casi 30 años de existencia ha organizado las misiones de 125.000 voluntarios reclutados en todo el mundo. Vienen del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Australia. Hay todo un crisol de nacionalidades entre los voluntarios. Y también hay algunos de Suiza. ¿Cómo escoge los proyectos? Para eso siempre hemos recurrido a un equipo local. Nuestro equipo local ha nacido, crecido y se ha criado en las comunidades en las que trabajamos. Son ellos quienes eligen los proyectos. Ellos tienen los contactos, ellos tienen vínculos con los socios locales. Y nosotros les permitimos elegir a los colaboradores. En el caso de la misión de Theo en Botsuana, la página web de Project Sabrot describe claramente las tareas de los ecovoluntarios. Entre ellas, el seguimiento y recuento de los elefantes y el estudio de la biodiversidad. Pero conforme pasan las semanas, a Theo le asaltan las dudas. La misión parece más bien una colonia de vacaciones que un proyecto de recogida de datos. No hay ningún protocolo científico. Es una excusa para dar un paseo en 4x4. Una persona lleva la hoja de ruta y anota las coordenadas del GPS y los animales que se ven en tal lugar y a qué hora. Los demás voluntarios se dedican a mirar con prismáticos a todos los animales que aparecen. No se hacía con seriedad y más de una vez no anotábamos los últimos animales que veíamos en el campamento, porque uno más o menos no cambia nada. ¿Os explicaron con claridad qué harían con los datos? No nos lo explicaron con claridad y no me sorprende porque no hacíamos nada. ¿Quién utiliza la base de datos al margen de ustedes, de Project Sabrot? La utilizamos nosotros y también la pueden utilizar nuestros socios locales. Técnicamente se hace a través de una base de datos global. Es una especie de base de datos prediseñada que hemos creado nosotros. A partir de ahí depende de los proyectos que desarrollen los voluntarios. Pero si es un proyecto de conservación, hacen un seguimiento, rellenan formularios y los introducen en la base de datos. Así que hay zonas de censo. A continuación elaboramos un informe anual. Un informe anual interno. Para eso sirven los datos. Una gran decepción para Theo, que pagó pensando que ese informe tendría un impacto positivo real. El precio es una de las particularidades del volunturismo, a diferencia del voluntariado. Jan pagó a la agencia unos 4.500 euros por su misión de un mes. Theo también pagó una suma considerable. El proyecto en sí era de unos 6.000 euros. Creo que los billetes de avión no estaban incluidos, así que tuvimos que añadir eso, más algunos gastos in situ para excursiones, compras, etc. Al final terminamos pagando entre unos 8.000 y 9.000 euros. Una cantidad importante en 3 meses. Es un presupuesto enorme. Hoy, Theo se arrepiente de la experiencia. Tiene la sensación de que lo manipularon. Está claro que aprovechan ese sentimiento de culpabilidad que nos invade a los occidentales, que nos decimos, somos unos privilegiados, deberíamos ayudar a los países del sur.
A día de hoy, creo que es el peor error de mi vida. Sí, simplemente por el coste económico que generó, pero también por todos los problemas éticos que conlleva, y también por haber participado en una nueva forma de colonialismo. Y para mí, eso es inaceptable. Lamento que esa persona se sienta así. El proyecto de conservación de Botsuana obtuvo una calificación de 9,3. Lo que significa que la inmensa mayoría de nuestros voluntarios y becarios sienten que su trabajo merece la pena y que tiene impacto. Lo que hemos hecho en Botsuana en los últimos 5 años ha sido retirar 2.245 trampas, lo que ha salvado la vida de innumerables animales. También hemos construido y mantenido 8 pozos, además de eliminar la vegetación invasora, por lo que el trabajo manual es eficaz. El debate que rodea al volunturismo no es nuevo, pero sus posibles abusos han supuesto una seria preocupación durante años para las ONG que trabajan en el ámbito de la ayuda humanitaria. Para concienciar a todos los jóvenes que sueñan con embarcarse en una aventura así, la asociación Friends International lleva a cabo actividades de prevención en el aeropuerto y en las escuelas. Su directora en Suiza es Valérie Sfer. Cuando conocen a esos jóvenes, ¿cuál es su motivación? Habrá tantas personas como motivaciones diferentes. Tendrás a alguien que busca descubrir el mundo o desarrollarse en el plano personal y otros que tienen un enfoque más pragmático, como añadir una línea más a su currículum o acceder a una buena universidad. Otros jóvenes tienen motivaciones menos obvias, como querer ser un héroe en las redes sociales o simplemente querer participar en la creación de un mundo un poco más solidario. Pero las buenas intenciones, lamentablemente, no siempre se traducen en buenas acciones. El problema es que la mayoría de las veces esas buenas intenciones son explotadas con fines comerciales por organizaciones sin escrúpulos en detrimento de las poblaciones locales y niños. Las consecuencias sufridas por las poblaciones locales y los niños son más graves que sentirse un inútil en un proyecto medioambiental. Sin embargo, las misiones favoritas de los catálogos de volunturismo son precisamente las misiones con niños. Esto plantea un sinfín de preguntas. El problema es que el voluntario no está en absoluto preparado para enseñar sobre el terreno. La mayoría de ellos no son profesores y no están listos para satisfacer las necesidades de los niños. El voluntario no conoce en absoluto su idioma ni su cultura, así que ¿cómo va a poder interactuar con ellos? Cuando uno piensa en su misión como voluntario, tiene que formularse las preguntas adecuadas. Pero los voluntarios sin experiencia confían en las agencias y no conciben que participar en misiones muy cortas, a veces una semana, puede ser perjudicial para los niños. Los niños que están sometidos a esta afluencia constante de voluntarios y desconocidos desarrollan trastornos de apego. Hay voluntarios que nos dirán que han dado mucho amor y que aunque no hayan conseguido impartir una educación muy consistente, al menos les habrán querido y habrán pasado tiempo con ellos. Y se nota porque nada más llegar se lanzan a nuestros brazos. Es una frase que he escuchado muchas veces. Y precisamente eso, que nos parece muy significativo, en realidad es un estigma de trastorno emocional y de apego. Se trata de un concepto delicado, hasta el momento en que probamos el test del espejo. Imaginaos que cada semana vuestra hija recibiera la misma clase de inglés impartida por un voluntario que no tiene ninguna destreza como docente. Yo soy el profesor y tú eres la alumna. Este es el alfabeto. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Imaginaos que cada semana le lava los dientes un voluntario distinto. Eso es. Muy bien. Fantástico, fantástico. A ver los de arriba. Eso es, abre la boca.
Imaginaos que vuestra hija todas las semanas tiene que despedirse de los voluntarios a los que ha cogido cariño. Adiós. Qué pena tener que irme. Oh, cariño. Las misiones de volunturismo afectan a algunos de los niños más vulnerables y puede convertirse en una pesadilla. En 2017 estalló un escándalo mundial. Friends International reveló que se creaban algunos orfanatos para mantener ocupados a los voluntarios. Peor aún, los niños ni siquiera eran huérfanos. Ocurrió en Camboya, pero otros muchos países han mostrado su preocupación, especialmente los preferidos por los turistas. Nos hemos puesto en contacto con Kate Van Dor, en Australia, abogada internacional de niños y directora de Forget Me Not. Ella misma vivió la manipulación de las buenas intenciones. Todo comenzó a principios de la década de los 2000, cuando se sintió conmovida por la historia de un amigo que acababa de regresar de una misión de voluntariado para ayudar a los huérfanos de Nepal. Se dejó guiar por lo que le decía el corazón y decidió actuar. Él, otro amigo y yo unimos fuerzas para fundar el hogar para niños de la asociación Forget Me Not y en 2006 abrimos un orfanato en Katmandú para 6 niñas. A partir de ahí las cosas fueron tan bien que repetimos la operación y abrimos otro orfanato en Uganda en 2011. Así fue como me introduje en el mundo del volunturismo. Un problema de corrupción obliga a cerrar el orfanato de Kampala. Kate Van Dor se dirige a Uganda con el objetivo de encontrar una solución para los pequeños. Desde el momento en que pusieron a salvo a los huérfanos del orfanato, empezaron a preguntar, ¿puedo volver a casa? ¿Puedo llamar a mi madre? Me dijeron, no me llamo Joseph, ese no es mi nombre. Aquello me descolocó por completo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que llamar a tu madre? ¿No eres huérfano? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que quieres ir a casa? No tienes casa, por eso estás en un orfanato. ¿Qué quieres decir con eso de que no te llamas Joseph? No entendíamos lo que estaba pasando. Al final lo comprendimos todo. Aquellos niños habían sido reclutados por los orfanatos y sus padres pensaban que se marchaban para recibir una educación. Nunca podré olvidar aquel momento. Fue muy emotivo. Llamé a mi pareja que estaba en Australia y no podía parar de llorar. Le dije que no me entraba en la cabeza que alguien hiciera algo así a unos niños. Cuando comprobamos el orfanato de Nepal, descubrimos que había ocurrido exactamente lo mismo. Los 20 niños que teníamos en el orfanato de Nepal también tenían familias a las que podían regresar. La sorpresa es descomunal, pero Kate y su asociación se recomponen y cambian de enfoque radicalmente. Ahora nuestro objetivo es trabajar con los gobiernos para cerrar los orfanatos y localizar a las familias de los niños para devolverlos a su casa. Luego haremos un seguimiento para asegurarnos de que están bien. Los escándalos del pasado no han frenado el lucrativo negocio de los orfanatos para voluntarios. Eso es lo que nos revela Anju Pun en Katmandú. Es la encargada de dirigir la casa de acogida apoyada por Forget Me Not. En los últimos años han acogido a 272 niños de 28 orfanatos, el último hace muy poco. En los 3 últimos meses hemos rescatado a unos 20 niños y los hemos devuelto a sus familias en el transcurso de ese tiempo. Se trata de niños que procedían de remotas regiones montañosas de Nepal. En este mismo momento, todavía hay 5 niños en nuestro centro de transición y seguimos intentando localizar a sus familias. Las transiciones pueden durar mucho tiempo, meses o incluso años. Ese es el caso de Ruma, que ya no sabía nada de la cultura de su etnia. Tenía 8 o 9 años cuando me llevaron a un orfanato. Fue el primer orfanato en el que estuve. Pasé allí 5 o 6 meses. No lo recuerdo bien. Es mi peor recuerdo. Porque no había comida.
Faltaban mantas para dormir, no había ropa de abrigo y el director del orfanato era un hombre muy violento. Por suerte, la pequeña cambió de orfanato. En el segundo se quedó 8 años. En 2012, cuando me rescataron, cuando me comunicaron que tenía una familia, tuve mis dudas. Me sorprendió mucho, porque durante nuestro internamiento, a mí y a las otras chicas, nos lavaron el cerebro diciéndonos que éramos huérfanas, que no teníamos a nadie. Yo misma llegué a no recordar a nadie. Me costó mucho volver a conectar, especialmente con mis padres. No es algo que me haya pasado solo a mí. Todos los niños que han vivido en un orfanato han pasado por torturas mentales y eso repercute en su vínculo emocional con sus familias. Además del trauma del desarraigo familiar, está la presencia nociva de volunturistas de todo el mundo que piensan que están haciendo lo correcto. ¿Eso también influye? Sí, eso influye mucho. Lo primero es que los voluntarios, a pesar de sus buenas intenciones, no son conscientes de que más del 85% de los niños de estos orfanatos no son huérfanos. Esto es lo que deben entender los voluntarios, que buscar un voluntariado de corta duración en lugares tan vulnerables es muy peligroso para estos niños. Debido a la frecuencia de la rotación de voluntarios, estos niños desarrollan lenta y paulatinamente trastornos de apego, y eso les afecta enormemente. He visto en nuestro centro de transición a niños que se acuerdan de los titos y las titas de América, de Europa y de todos los países. Nos preguntan, ¿cuándo va a volver el tito o la tita? Pero eso nosotros no lo sabemos. Según Forget Me Not, en los orfanatos de Katmandú sigue habiendo cerca de 10.000 niños. Es un negocio muy rentable y eso es lo que han entendido los dueños sin escrúpulos de los orfanatos. Han visto que pueden ganar mucho dinero, sobre todo si mantienen a los niños en un estado de pobreza, si no los alimentan adecuadamente, si no los cuidan como deberían y si no los escolarizan. Y estos niños son invisibles para el gobierno. Nadie los tiene en cuenta, nadie sabe si desaparecen, nadie sabe si mueren. Es una perspectiva aterradora y mientras los voluntarios van y vienen sin parar. ¿Qué le dirías a un joven que tiene ganas de ayudar en Nepal? Que se piense bien si quiere ayudar a niños pobres a pesar de no hablar su idioma ni tener ninguna cualificación, sabiendo que son los niños más vulnerables del mundo. Si no tiene formación docente, por favor, que no se haga voluntario, que no visite un orfanato. A pesar de los escándalos, a pesar de las campañas de prevención, muchas agencias conservan los orfanatos en sus catálogos de misiones. No obstante, algunas han comprendido el mensaje y han interrumpido sus actividades con esos orfanatos. Project Sabrot es una de ellas. Salieron a la luz nuevos datos. Los hemos escuchado y hemos pensado que iba en beneficio de todo el mundo si dábamos paso a una transición. Una transición, no una interrupción brusca. La rama suiza del ICYE, una federación para el intercambio cultural internacional de jóvenes, tiene su sede en Berna. Desde hace 60 años propone proyectos de voluntariado en todo el mundo, incluidos los países del norte. Alesia, esta jovial italiana, participará durante 6 meses en una misión en el macizo del Jura, en los Alpes. Adelante, ponte cómoda en la sala de reuniones. Yo estoy en el distrito de France-Montagne, en una granjita con una casa de huéspedes llamada Le Creux de Biche, en Le Noirmont. Fue adquirida por una fundación hace unos 10 años, creo. Tenemos un huerto de permacultura, así que ese es también uno de los objetivos del proyecto, aprender sobre permacultura. Y también tenemos caballos. Trabajamos con ellos, los cepillamos y salimos a pasear. Al contrario que otras agencias de voluntariado, que son negocios privados, la ICYE es una federación sin ánimo de lucro.
La directora Esther Kuik-Beitel-Moser nos explica que el empeño de sus misiones va un paso más allá. No es prioritario que los voluntarios tengan un trabajo y que desempeñen alguna tarea para mejorar la sociedad in situ. Ese no es nuestro objetivo. No se trata de proyectos humanitarios o de desarrollo. Eso no es lo que proponemos nosotros. Para nosotros, el voluntariado es una forma de lograr el intercambio intercultural. Otra de las grandes diferencias es que somos una organización sin ánimo de lucro, lo que significa que no obtenemos ningún beneficio, ni aquí, en Suiza, ni con nuestros comités asociados sobre el terreno, y tampoco con los proyectos, con los voluntarios o con las familias de acogida. El 50% de los proyectos de voluntariado propuestos por la Federación guardan relación con la infancia y la mayor parte se desarrolla en colegios. Hemos entrado en su web y también hay 14 proyectos en orfanatos, especialmente en África. Son proyectos de corta duración. Obviamente eso depende de la demanda. Es muy difícil. Sí, la gente quiere ayudar y trabajar con más ganas allí donde se encuentran los niños más necesitados del mundo. Pero estamos intentando alejarnos de ese enfoque y no trabajar tanto así. Sin embargo, creo que es una cuestión importante que nos tenemos que plantear continuamente. Obviamente han oído hablar del escándalo de los falsos orfanatos. ¿Cómo se aseguran de que eso no les pase? Es difícil estar seguro al 100%. Con nuestras directrices y dada la estructura descentralizada de nuestra federación, intentamos evitarlo en la medida de lo posible. Y si ocurriera algo o si nos diéramos cuenta de que ese orfanato no es un orfanato sino una tapadera, intervendríamos inmediatamente y lo pararíamos. Me parece de vital importancia. Nuestra manera de verlo es que confiamos sobre todo en nuestros comités asociados sobre el terreno. Tenemos nuestras condiciones y estándares mínimos. Y todos los comités asociados tienen que aplicarlos cuando encuentran proyectos potenciales. Pero estando en Suiza, me parecía inviable querer controlar un proyecto en Uganda. De eso se trata. ¿Cómo comprobar el impacto positivo de las misiones? ¿Cómo comprobar que las agencias aplican bien las precauciones necesarias, tal y como se asegura en sus páginas web? Con el fin de despejar todas las dudas, hemos tomado una decisión arriesgada. Esto es lo que hemos hecho, paso a paso. Es fácil adivinar que la mejor manera de enterarse de lo que ocurre es participando. Y como Project Abroad es uno de los líderes, decidimos consultar su catálogo. Optamos por una misión de una semana en un hospital en Tanzania, cuyo vídeo promocional es prometedor. Hola, buenos días. Soy Cristel de Project Abroad. Sí, buenos días. Llamaba para... La inscripción es rápida. Basta con aportar unos pocos documentos jurídicos de referencia. En cuestión de 10 días tenemos todo lo necesario. Además del pago del proyecto, un currículum, una carta de presentación, una referencia y el certificado de penales. La primera prueba es ver si se cumplen estos requisitos. Pues no. Nos aceptaron después de pagar y de proporcionar un currículum modificado, pero sin necesidad de adjuntar una carta de presentación, referencias y ni siquiera un certificado de antecedentes penales. El 2 de julio de 2021, nuestro avión aterriza en Tanzania. Este país de África Oriental nunca ha cerrado sus puertas a los turistas. Las autoridades negaron la presencia del coronavirus hasta el pasado mes de marzo. Cuando vieron la luz las primeras cifras, se desveló una situación muy preocupante, especialmente en las grandes ciudades como Arusha.
Acabamos de llegar a Tanzania, a Arusha, una ciudad muy conocida por los turistas, ya que es una de las puertas de entrada al Kilimanjaro. Hemos venido de incógnito, lo que significa que no hemos dicho que éramos periodistas. Nos hemos presentado como profesionales de la comunicación y con esa tapadera nos hemos inscrito en un programa de Project Abroad, para un programa de voluntariado en un hospital de Arusha. Esta infiltración es necesaria. Es la única manera de comprobar con nuestros propios ojos qué puede hacer en un hospital un voluntario sin conocimientos médicos. Esta infiltración también es importante para comprobar la alarmante información que recogimos durante nuestra investigación preliminar. Antes de iniciar el viaje, nos pusimos en contacto con una gran especialista en voluntariado. Noelle Sullivan es profesora de antropología médica en la Universidad Northwestern de Estados Unidos. Habla suajili, ha estado muchas veces en Tanzania, ha vivido allí durante un año para estudiar el sistema sanitario nacional y sobre todo ha visto cómo llegaban los voluntarios enviados por tantas grandes agencias. Todo empezó en 2007, según nos indican desde la gestión del hospital. Durante el año que estuve yo allí, en 2008, no vi más de 10 voluntarios en todo el año y no tocaron nada. Cuando volví, en 2011, su número se disparó hasta el punto de que había voluntarios en casi todos los rincones de los hospitales. En 2013, el número de voluntarios superaba a menudo el número de profesionales sanitarios tanzanos en los centros de salud. Su formación concierne a todas las agencias de volunturismo. Observé e interactué a conciencia sobre el terreno durante más de 1.600 horas en los centros sanitarios de Tanzania y me relacioné tanto con voluntarios como con los profesionales sanitarios del país. Además, entrevisté a 94 profesionales sanitarios tanzanos diferentes y a 57 voluntarios de todo el mundo. La lista de problemas es larga. Por ejemplo, los voluntarios saturan el hospital y estorban a los médicos. La mayoría de ellos no tienen conocimientos del medio y se limitan a observar, pero no tardan en aburrirse. Era habitual que pidieran ir al pasillo de maternidad o al quirófano para ver distintos procedimientos o al llamado quirófano menor, donde se trataban las fracturas y las suturas. Y a menudo reducían las fracturas o hacían suturas, si bien no entendían cosas como la manera de mantener estéril un espacio de operaciones, lo que provocaba muchas infecciones evitables. Recuerdo el caso de una joven, una voluntaria, que grabó vídeos y sacó fotos de un parto natural. Y uno de los casos que más me impactó fue el de un joven de 18 años, estudiante universitario, que ni siquiera había terminado sus estudios. Aspiraba a ser cirujano ortopédico. Lo conocí en el quirófano menor cuando él estaba tratando a un hombre que había tenido un grave accidente de moto. Aquel joven le estaba amputando la pierna. ¿El voluntario? El voluntario, sí, tenía 18 años. No estaba cualificado. Cuando nos inscribimos para la misión en el hospital de Tanzania, dejamos claro que no teníamos formación médica. ¿Eso es habitual entre los voluntarios? He conocido a muchos voluntarios sin conocimientos y sin intención de dedicarse a la medicina. Para la mayoría, no es más que una experiencia y además les parece una manera genial de viajar a sitios nuevos y de vivir una experiencia increíble. Porque en su imaginación, la atención sanitaria en un país de bajos recursos debe de ser horrible. ¿Y si lo comprobamos en primera persona? La pregunta que se tienen que hacer es, ¿debemos hacerlo al mismo tiempo que aprendemos medicina con los más pobres? ¿Es ético? ¿Cómo nos hace sentir eso? Estamos obsesionados con la idea de que es preferible ayudar por poco que sea que no ayudar en absoluto, especialmente en un país con recursos realmente bajos, y eso nos nubla la razón. Con tantas alarmas sobre estos flagrantes abusos de los voluntarios, dimos comienzo a nuestro primer día de misión. Nos pusimos las batas blancas que Project Abroad nos pide que utilicemos y atravesamos las puertas del hospital asignado. Decidimos grabar en el interior con cámara oculta. El primer día nos enviaron a pediatría.
La especialidad está dirigida por una médica europea que lleva décadas en Tanzania. La falta de recursos es palpable y el personal médico tiene que arreglárselas con lo que tiene, una situación que afrontan admirablemente. No hay ninguna supervisión. Es posible pasar de un departamento a otro sin supervisión. E incluso entrar en una sala de operaciones donde se suceden las cesáreas. Allí, evidentemente, por respeto a los pacientes, decidimos no grabar. Llevo 2 días asistiendo a cirugías. Esta mañana era una cesárea, una mujer de 26 años que ya estaba de parto, así que llegó y prácticamente ya dio a luz. Era una operación de emergencia. Le dolía mucho y era incómodo de ver. Hubo que hacer varios intentos para ponerle la epidural y así dormir la parte inferior del cuerpo. La operación ha ido muy bien, todos están bien. Pero yo, como voluntaria, estaba en la sala de operaciones y no he valido para nada. Ese es el problema. Project Abroad ofrece pagar para estar presente en las operaciones en África cuando no sirve de nada. Hemos decidido formular la pregunta directamente a Project Abroad. Estos programas van dirigidos a voluntarios a partir de 16 años, muy jóvenes. Ellos pagan para ir a los 16 años a un hospital. ¿De verdad es útil para ellos y para los hospitales? Sí, desde luego. Los jóvenes necesitan adquirir experiencia. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de conseguirla, supervisados por personal médico profesional. No digo que no, pero estar presente en una cirugía cuando no puedes hacer nada sería algo inaceptable en nuestro país. Ya, es posible, pero también hay estudiantes. Mi mujer dio a luz hace 6 meses. Y en la sala de operaciones había 3 estudiantes. Pero estudiantes de medicina. Sí. Pero hablo de voluntarios que no trabajan en absoluto en el campo médico. En esos países está permitido. No hacemos nada que no esté permitido en esos países. Si los médicos locales no se sintieran cómodos con ello, está claro que lo dirían. Pero el hospital local lo acepta y se siguen las normas. Obviamente los internos y los estudiantes no participan en las operaciones activas. Ellos siguen las normas y aprenden. Así que creo que es algo bueno. No somos los únicos voluntarios de Project Abroad en el hospital. También hay una chica francesa de 19 años, estudiante de segundo de empresariales. Empezó como voluntaria antes que nosotros, así que ya se sabe la rutina. Aquí estamos en Medicina General, que en este hospital africano es sinónimo de todos los casos graves, incluidos los casos infecciosos de tuberculosis y COVID. Algunos pacientes con coronavirus están en tal mal estado que el médico les ha puesto oxígeno. La joven francesa, como nosotros y como el resto de voluntarios, se expone a virus muy contagiosos. Ninguno de los pacientes lleva mascarilla. Nadie nos advirtió. Ante este alto riesgo de contaminación, llamamos a la responsable de Project Abroad en Tanzania. Grabamos la conversación a escondidas. ¿Se hacen pruebas de COVID? No tienen. Ese es el problema. ¿Los ponen en aislamiento o qué hacen con ellos? Hay una sala de aislamiento, pero está todo abierto. No tenía ni idea. ¿No lo sabía? No. Sabía que la COVID estaba por todas partes.
Pero no sabía que había casos en el hospital. Y también hay tuberculosis. Sí, aquí hay muchos casos de tuberculosis. Y tampoco están aislados. Sé por los médicos que cuando se empieza con el tratamiento de la tuberculosis, deja de ser contagiosa. Pero la COVID... Gracias por la información. Hemos seguido indagando tras esa conversación. En Tanzania no ha cambiado nada para los siguientes voluntarios. ¿No piensa que Project Abroad pone en peligro la vida de los voluntarios sin ninguna necesidad? Está claro que no vamos a poner en peligro la vida de nuestros voluntarios. No. A cualquier persona que vaya a viajar, le invitamos a que vaya a su médico para que le ponga las vacunas necesarias para el país concreto y para el trabajo concreto que va a realizar. Puedo comprobar este caso en concreto, pero me parece muy inusual. Tenemos nuestros protocolos de salud y seguridad, y con la COVID se han reforzado. De todas formas, eso no es lo que hemos vivido nosotros ni antes de salir, ni una vez en Tanzania. Tampoco es lo que hemos escuchado por boca de otros voluntarios con los que hemos compartido nuestra estancia en Arusha. Hemos conocido a muchos voluntarios de Alemania, Francia, Austria e Inglaterra. Todos tienen entre 15 y 30 años. Lo que todos tienen en común es que tienen muy buenas intenciones, quieren ayudar de verdad y vienen para aportar algo a la población local. Han desembolsado mucho dinero para hacer realidad su sueño de participar en programas de voluntariado para los que no están cualificados. Hemos entrevistado a 3 de ellos. Cada uno ha participado en una misión diferente de Project Abroad. Me llamo Isya, tengo 24 años y soy de París. ¿Cuánto has pagado por 2 semanas? Por 2 semanas, 2.400 euros, si mal no recuerdo. Me llamo Wisem y tengo 21 años, casi 22. ¿Cuánto has pagado por estas 2 semanas? He pagado 2.200 euros. Me llamo Nicolas Dimoitier, soy de París y tengo 32 años. A ver, si tuviera que hacer un cálculo de lo pagado a Project Abroad, diría de memoria que ronda los 2.500 euros por 2 semanas, más los billetes de avión y algún que otro extra local. En total, entre 3.500 y 4.000 euros por 2 semanas. Me fui a Tanzania a participar en el proyecto por la defensa de los derechos del hombre. ¿Tienes la impresión de que tu trabajo allí ha tenido un impacto positivo para la población local? No, yo diría que no, en absoluto. No creo que haya generado un impacto especialmente grande y que haya sido positivo. Yo creo que para nada, no. Si no hubiera estado allí, no creo que hubiese pasado nada. No hice gran cosa. Es decir, me quedé 2 semanas y me propuse ayudar a aquellas mujeres que tanto se quejaban de los problemas que tenían, de que las maltrataban, de que notaban una gran desigualdad entre ellas y sus maridos, y al final, bueno, no hice nada de eso. He podido participar en un proyecto centrado en la infancia, en el acompañamiento y la educación de los niños pequeños. He podido enseñar algunas cosas, principalmente el alfabeto y los nombres de los animales. El objetivo era que aprendieran inglés. También les ayudábamos a la hora de comer, les ayudábamos a jugar y les proponíamos juegos atractivos. Más o menos eso. ¿Os dieron algún programa? No, no me dieron ningún programa. La idea era, hoy toca repetir. Y hacíamos lo mismo todos los días. Una pena. Mi proyecto era la construcción de una cocina para una escuela y, por razones de material, nos centramos más en la construcción de la propia escuela. Desde un punto de vista puramente de proyecto, porque yo aporté dinero, sí, generé un impacto positivo, pero fue muy relativo. Es muy difícil de cuantificar. No nos vamos a engañar. En 2 semanas no se hace gran cosa. Y en términos de organización, en términos de ayuda a la población, sí, hicimos cosas. Pero nuestro trabajo fue muy limitado si lo comparamos con lo que podríamos haber hecho y aportado. Teníamos que haber estado mejor organizados y mejor gestionados en mi misión. Los voluntarios suelen terminar de trabajar a las 2 o a las 3 y por la tarde aprovechan para quedar en los bares de Arusha.
Algún día los hemos acompañado en el marco de nuestra infiltración. Era mi primera noche en Arusa, para ser exactos. Nos encontramos con voluntarios menores de edad pidiendo botellas de alcohol, de ron, vodka, y empezaron a beber de la botella. Nos encontramos con una persona que no podía caminar, que incluso casi se cae de la silla, y tuvimos que acompañarla. Uno de los voluntarios la acompañó hasta la casa de su familia de acogida. Son menores y están en un país extranjero. Ahí está el peligro. Era aberrante. Aquello me impactó. Los de Project Sabrot no nos dieron ningún tipo de guía. Ni siquiera se preocuparon por saber qué había pasado, ni adoptaron las medidas necesarias para guiarlos. Había niñas de 16 años bebiendo alcohol, casi hasta perder el sentido. Gestionar aquello fue complicado. Y una vez más, le formulamos la pregunta a Project Sabrot. Nuestra fuente nos ha contado que la mayoría de los voluntarios que compraron botellas de vodka en el bar eran menores de 18 años. Eso no es cierto. Tenemos los datos de todas las personas que participan en nuestros proyectos. La mayoría de las personas que participan en los viajes flexibles tienen al menos 18 años. No tenemos a un miembro del personal que acompaña a los voluntarios en todo momento, pero confiamos en los voluntarios. ¿Sabe una cosa, señor Thompson? La fuente soy yo. Yo he estado en Tanzania y he visto a jóvenes menores de 18 años e incluso a una de 15 años beber en los bares. Y he tenido que llevar a una de esas chicas a su casa, porque no podía ni tenerse en pie. Eso es inaceptable. ¿Es inaceptable? Claro. Y espero que si eso fue así, se lo haya contado usted a nuestro equipo local. No, no hemos contado nada. Pero aquellas fiestas locas no eran ningún secreto para nadie. Todavía nos falta comprobar un último punto. Hemos pagado mucho dinero por nuestra misión de una semana, $2.000 por el proyecto en sí, a los que hay que añadir el billete de avión, el visado y las pruebas PCR necesarias en este momento. En total, $3.400 por una semana, 2.000 de los cuales son para Project Sabrot. ¿Cómo se reparte el dinero? Entre el 50 y el 60% se destina al país para la manutención, el alojamiento, las tasas de acceso, el apoyo al país, el transporte local, etc. También tenemos gastos de promoción, destinados a mantener las páginas web, sin olvidar esta oficina. También intentamos quedarnos con una pequeña cantidad para los días de vacas flacas. Este es uno de esos días de vacas flacas. En concreto, ¿cuánto dinero ha recibido nuestro proyecto, el proyecto del Hospital de Arusa? Lo hemos hablado con uno de los responsables y lo hemos grabado con cámara oculta. Para hacer este programa hemos pagado mucho a Project Sabrot y espero que ese dinero vaya al hospital. ¿Es verdad? ¿Va al hospital? No va al hospital en su totalidad. Por cada voluntario pagan $50 por semana. Eso significa $200 al mes. ¿Por voluntario? Sí, por cada uno. ¿Sabe cuánto pagamos por una semana? No. ¿Se lo puedo decir? Claro. $2.000 por semana. ¿Y qué incluye? El vuelo no. ¿El alojamiento está incluido? El alojamiento, el programa y la comida. $2.000. Es mucho dinero. Si recibiésemos ese dinero, podríamos mejorar notablemente las condiciones de todo el mundo en el hospital. Hemos hecho las mismas preguntas a la familia que nos ha acogido a través de Project Sabrot. Al final de los $2.000, la familia, al igual que el hospital, ha recibido solo $50 por semana y por voluntario.
El cálculo es rápido. $2.000 menos $100. Quedan $1.900 para Project Sabrot. ¿Cómo se reparte el dinero? Eso va a nuestro equipo local. Pagamos el sueldo de nuestra colaboradora y de todos los demás miembros. Les pagamos el sueldo tanto si hay voluntarios como si no los hay. Tenemos que dirigir una compañía, haya voluntarios o no. Puede comprobarlo. Somos muy transparentes con este tema. Puede comprobarlo en el registro mercantil y puede consultar nuestras cuentas. Somos muy transparentes. Hemos consultado su informe de actividad, pero esa no es la cuestión de fondo. Nuestra experiencia nos dice que el voluntario paga mucho dinero y que todo le invita a pensar que ese dinero va al proyecto elegido, lo cual no es así según lo que hemos vivido en Tanzania. Y ahí está quizá el origen del riesgo de abuso. No solo el voluntariado es un modelo de negocio muy rentable para las agencias, sino que para algunos voluntarios pagar es sinónimo de tener carta blanca. Cuando estás en un sistema que abre esa posibilidad de hacer cualquier cosa, todo cambia. En Estados Unidos se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No hay responsabilidad, no hay que rendir cuentas, puedes hacer lo que quieras e irte. Y eso es algo muy atractivo. Y han pagado por ello. Se sienten con derecho a hacerlo porque les han dicho que está bien, que no se preocupen, que su ayuda es necesaria. Y no lo es. Solemos hacer hincapié en que el voluntario tiene buenas intenciones, pero me gustaría recordarles que el camino al infierno está repleto de buenas intenciones. El volunturismo es peligroso. O bien eres turista y te organizas viajes responsables y sostenibles, o eres voluntario y le dedicas el tiempo y las competencias que requiere.